taller informativo para que todos podamos saber, ya que se cambió el régimen de evaluación de desempeño, tener en cuenta las cosas que van a mirarnos, cómo nos van a evaluar. Para eso es este taller, esta capacitación que organizamos. Para que sepan todos los administrativos, todo el escalafón administrativo y todos los ordenanzas, y también agregamos a los técnicos junior, porque a partir de este año se agregan a este sistema de evaluación los técnicos junior y también los prosecretarios. Pero bueno, los prosecretarios van a tener otra capacitación mañana porque hacen preguntas más específicas y por eso los quisimos separar. Pero hoy quiero contarles cómo nos van a evaluar. Antes que nada, les quiero contar de qué se trata este cambio dentro de este régimen. Primero que nada, en el acuerdo 615 se modificó la estructura escalafonaria, como dice ahí. Antes había 3 escalafones, el de magistrados y funcionarios, el administrativo y el de maestranza. A partir de este acuerdo se subdividió y se agregaron otros escalafones. Dentro de magistrados y funcionarios están obviamente los jueces y todos los titulares del Ministerio Público. Y se hizo un escalafón aparte para el secretariado. ¿Se acuerdan que antes se les decía funcionario también al secretario? Y hoy los funcionarios son los titulares del Ministerio Público. El secretariado tiene su propio escalafón y que se divide en secretarios y prosecretarios. Justamente acá es la diferencia, que hoy todos ingresan como prosecretarios y para ascender a ser secretarios es que van a ser evaluados y van a entrar dentro de un orden de mérito y van a poder ascender. Después se creó el escalafón técnico profesional, que también tiene sus niveles, y donde están incluidos los técnicos junior, que son hoy los que nos están escuchando. Estos también tienen un escalafón y tienen una pequeña carrera judicial que es para ascender de junior pasar a ser senior. Y para esto van a ser evaluados, van a entrar dentro de un orden de mérito y van a ascender. De la misma manera que antes ascendían los administrativos y el escalafón de maestranza. A su vez, el escalafón de administrativo fue subdividido en administrativo jurisdiccional y el personal administrativo de las áreas de superintendencia. Esta división fue exclusivamente por la función y los roles que cumple cada uno. Los cargos siguen siendo iguales en todo el escalafón, cuánto es la clase presupuestaria, todo es igual. Lo que se dividió es cuando algunos trabajan en la parte jurisdiccional y otros en el área de superintendencia. Y luego está el escalafón de maestranza. Este cuadro es exactamente lo que les venía contando. Es para que vean que los cargos siguen siendo los mismos. Este vendría a ser el escalafón administrativo jurisdiccional, donde ven que están escribiente, escribiente mayor, oficial auxiliar, oficial, todos los cargos que siempre estaban. Y este es el escalafón de superintendencia, donde encontramos los mismos cargos. A esto se agregó el escalafón técnico profesional. ¿Qué pasó acá? Lo que hicieron fue muchos de estos cargos, o sea, de estas personas que tienen esta profesión, eran parte de nuestro escalafón administrativo. Quiere decir esto que ocupaban cargos. Entonces, creando este escalafón técnico profesional, los quitaron del escalafón administrativo y liberaron cargos. ¿Se entiende? Entonces, a raíz de esto, liberaron cargos y quedaron exclusivamente las áreas de superintendencia y jurisdiccional. Ahora también se aprobó para los oficiales de justicia también tengan una carrera. Los oficiales de justicia
entraban como oficial superior de segunda. Cuando ingresaban, rendían y directamente iban con el cargo de oficial superior de segunda. Cuando antes pertenecían al escalafón administrativo, a partir de ahí empezaban a ascender. Lo que se hizo fue sacarlos también, así como se sacó al escalafón técnico, sacarlos del escalafón administrativo, ya que ellos también tienen un rol exclusivo e importante dentro del Poder Judicial, y este año se aprobó el reglamento donde se les creó una carrera, donde entonces también existe el oficial de justicia junior, van a ser evaluados, van a entrar en un orden de mérito para poder ascender a semi-senior y a senior. Esa es la carrera judicial que este año se aprobó para los oficiales de justicia. Todos estos escalafones, o sea, todos estos cargos van a ser evaluados para que entren al orden de mérito y puedan ascender. Ahora les voy a contar la modificación de la evaluación de este régimen. ¿Por qué se modificó? Antes, ¿cómo se calculaba el orden de mérito? Ustedes se acuerdan que cuando sacábamos el orden de mérito se sacaba un cargo, salía, por ejemplo, oficial superior de segunda, con el nombre de todos, y entre paréntesis tenía un puntaje. Ese puntaje estaba conformado por la sumatoria de 4 ítems, de estos 4 ítems que ven en pantalla. La calificación del jefe, que eran esas planillas que mandábamos desde recursos humanos a todas las oficinas para que los evalúen. Además de esa calificación que se sacaba en ese año era promediada con la del año anterior y ese era su puntaje de calificación. Además, sumaban 4 puntos por antigüedad en la justicia. Ese era otro, por ejemplo, alguien que tenía 10 años de antigüedad tenía 40 puntos en ese ítem. Además, tenían 3 puntos por antigüedad en el cargo. O sea, alguien que hace 5 años es escribiente, 3 por 5, 15, tiene 15 puntos en ese ítem. Y por último, el puntaje de capacitación. Ese puntaje de capacitación saben que era acumulativo y lo podían tener 6 puntos, creo que era el máximo a juntar por año. Eran capacitaciones que dicta la dependencia y además podían presentar charlas que hayan presentado y cada charla le valía 0,20. ¿Qué pasaba con este régimen? Dentro de estos 4 puntos que acabo de mencionar, el primero era la calificación del jefe. Esa calificación del jefe se la sacaba de la siguiente manera. Recuerden que tenía 5 puntos a valorar, donde los 2 primeros estaban normados. ¿Qué quiere decir eso? Que asistencia y conducta no era algo que el jefe ponía, o sea, había una tabla donde decía que el personal tenía tanta inasistencia o tantas licencias y entonces por ende le correspondía tal puntaje. Y el secretario lo único que tenía que hacer era copiar ese puntaje. En conducta era igual, en conducta decía que si no tenía sanciones le correspondía un 10, si había tenido un apercibimiento le correspondía un 9, si tenía 2 llamados de atención le correspondía, bueno, y así. Estaba normado, entonces también el jefe tenía que mirar esa tabla y copiar exclusivamente lo que decía esa tabla. Donde podía el secretario evaluar realmente al empleado como en su desempeño laboral eran los 3 siguientes puntos. Uno era la eficiencia, el otro era motivación y el quinto era el espíritu colaborativo. Estas 3 palabras son tan generales, son tan generales. Ahora vamos a leer
Me sale un cartelito acá, no sé qué es. Bien. Disculpen, pero me salen aquí. Si puedes correrlo, ahí está. Ahí está. No sé qué pasó porque ahora se me transformó en lápiz el bueno, disculpen, pero son cosas de... Listo. Bueno, estos 3 puntos donde el jefe evaluaba son tan generales que en realidad el secretario no se podía explayar o poner sinceramente cuánto correspondía como valoración al trabajo que hacemos, porque además era para todos igual. O sea, si yo era bueno en el mostrador, pero no era tan bueno haciendo otra tarea que también era mi función, no podía el secretario diferenciar porque acá lo único que había era o eficiencia o motivación o espíritu colaborativo. No había un lugar donde identifique que estoy evaluando a alguien en sus tareas particulares. Entonces esta fue la intención de cambiar. Esa puntuación que era del 1 al 10 era una escala numérica donde no orientaba al evaluador, o sea, no decía, si yo le pongo un 10 a alguien, un 9, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? No permitía el desarrollo del crecimiento, ¿por qué? Porque no había objetivos, no había donde el secretario podía ponerse de acuerdo y decir qué se podía mejorar para el año siguiente. Era bastante engorroso. Lo más engorroso era este cuadro que les voy a mostrar ahora y les voy a pasar a explicar. El gran inconveniente de ese régimen era, y que muchos se van a acordar que era así, que en realidad todos nos peleábamos por tener 10, pero el 10 dentro del puntaje total, que era el puntaje total que yo obtenía para el orden de mérito, no incidía para nada en relación a los otros ítems que sí incidían muchísimo. Por ejemplo, acá, les doy un ejemplo para que se entienda perfectamente. Acá dice ejemplo 1. Un empleado con 20 años de antigüedad que no asciende hace 2 años y que había acumulado ya 20 puntos por capacitación, 20 puntos y en los 2 últimos años suma 6 puntos más. Y se sacó un 10, dice. ¿Qué significa haberse sacado un 10? Todos sabemos que cuando nos sacamos 10 en la escuela, significa que nuestra evaluación fue impecable, no tuvo ningún error. Porque hay en ciertas evaluaciones donde cometemos un error de un acento y ya nos descuentan 0,10. Entonces, haber tenido 10 en la calificación significa que es un empleado excelente, que jamás ha tenido ningún error, que jamás se ha equivocado, que nunca ha faltado, que tiene, bueno, además de su labor, su desempeño laboral, tiene una excelente conducta, muy buen trato, sabe comunicarse, o sea, es un excelente empleado. Y seamos sinceros, es bastante difícil de encontrar. Pero teniendo en cuenta esta calificación y dada la situación que ahí plantea, un empleado de 20 años de antigüedad, ¿se acuerdan que en primer lugar dije que daban 4 puntos por cada año de antigüedad? Quiere decir que 4 por 20, tengo 80 puntos en la acumulación en puntos por antigüedad. En la categoría dice que hace 2 años no ascendía. Quiere decir que 3 puntos por 2 años que no asciende son 6. En la capacitación ahí dice que había acumulado 20 puntos y que después hizo 6 puntos más en el último año. Entonces tiene 26 puntos en capacitación. Les voy a ir marcando acá con la flechita para que vayan bien. Significa que tengo 80 puntos por antigüedad, 6 puntos por los 2 años que hace que no asciendo, más 26 puntos en capacitación
Y en mi calificación me saqué un 10. Soy un excelente empleado. Esto significa que 80 más 6 más 26 más 10 me da 122 puntos. O sea que esta persona tiene 122 puntos dentro del orden de mérito. Ahora comparemos con este otro empleado que tiene exactamente las mismas condiciones. La única diferencia es que tiene un año más de antigüedad. Acá dice que es un empleado que tiene 21 años de antigüedad. Por ende, en vez de 80, tiene 84. Después tiene 6 puntos en antigüedad en el cargo, 26 puntos por capacitación. Y acá encontramos otra diferencia. Este sí no era un excelente empleado. Este en su puntaje se sacó un 7. Acuérdense que aparte para sacarse un 7 era bastante difícil, o sea, evidentemente su asistencia no había sido buena o quizás algún llamado de atención o su desempeño realmente era de bueno para abajo, porque 7 era bastante difícil de sacarse. Casi todos nos sacábamos 9.90 porque nos ponían 10 en todo, salvo en 9.80, perdón. La sumatoria de esta persona, que es 7 en su desempeño, o sea, no es un buen empleado, 84 más 6 más 26 más 7 da 123. Fíjense ustedes que este empleado que no es bueno, que se sacó un 7 en su desempeño, tiene más puntaje que este que se sacó 10, que es un excelente empleado, tiene menos puntaje simplemente por tener un año más de antigüedad. Entonces acá nos marcó un llamado de atención muy grande, porque entonces era lógico que el empleado judicial tenía el razonamiento de que ¿qué era lo importante? No era importante ser buen empleado, porque acá se está demostrando que teniendo 10 y yo teniendo un 7, tengo más puntos que el que se sacó 10. ¿Qué era lo importante? Lo importante era juntar antigüedad y capacitación. Entonces, esta situación era la que se tenía que revertir y levantar y poner en preponderancia el desempeño. Porque, ¿qué es lo importante para sobresalir y resaltar? Es ser un buen empleado. Entonces, para este orden de mérito, lo que se hizo fue modificar la forma de calificar al empleado y que el centro del puntaje para entrar al orden de mérito lo dé la calificación por desempeño laboral. Así que entonces se modifica este reglamento y en vez de ser la sumatoria de 4 ítems, como hoy les marqué, ahora es la sumatoria de 6 ítems. Pero estos 6 ítems en realidad son repetidos los anteriores. Lo que pasa es que asistencia y conducta que estaban dentro de la evaluación de desempeño ahora se tienen en cuenta afuera y además la saca el sistema, o sea, ya el jefe, digamos, el secretario, no tiene que estar mirando cuánto le corresponde, cuántas licencias, porque está normado, hay una tabla que está cargada en el sistema y que el sistema automáticamente lo saca. Esta tabla está publicada dentro del reglamento y está todo en el acuerdo, digamos. Si quieren ahora podemos mirarla o si quieren me mandan un mail y yo les mando la tabla y también les puedo mandar este Power, o sea, no hay ningún problema. Entonces ahora, en vez de ser la sumatoria de esos 4 ítems, es la sumatoria de estos 6. También tenemos la antigüedad. En vez de la antigüedad en el Poder Judicial, se toma la antigüedad en el escalafón. Porque vieron que hay gente que
deja un escalafón y pasa a otro. Por ejemplo, hay ordenanzas que rinden y pasan al escalafón administrativo. Bueno, eso entonces se tiene en cuenta la antigüedad en el escalafón. Cuando uno cambia, vuelve a cero y arranca de nuevo. La antigüedad en la categoría vendría a ser la antigüedad en el cargo. Eso también, y siempre fue así, también yo a medida que junto puntaje dentro de este cargo, es 20 puntos por cada año que tengo en el cargo, y cuando asciendo y cambio de cargo, arranco de cero. Eso es para todos igual, o sea que no es que ahora estoy en desventaja, no, todos estamos iguales. El puntaje por capacitación también sigue siendo igual. La asistencia y puntualidad tiene otro puntaje, digamos. O sea, ahora el que tiene menos de 20 días de licencia tiene 100 puntos. El que tiene licencias de 20 días a 25 días creo que puede tener de 80 o de 70 a 80. Bueno, hay una tabla que también dice exactamente cuánto es el puntaje dentro de ese ítem. Después está conducta. Conducta era un ítem donde el secretario no tenía opción. La tabla era muy rígida. Tenía que ponerle 10 a la persona que no tenía ninguna sanción. Y a partir de tener una sanción, recién podía bajar ese puntaje. Lo que hace este reglamento es darle un margen al secretario que va a evaluar. Y, por ejemplo, entonces poder diferenciar entre dos personas que no necesariamente tengan que tener un llamado de atención o tengan que tener alguna sanción, sino que simplemente no tienen sanciones, pero hay una diferencia en su conducta. Entonces, en este ítem también el secretario va a poder hacer esa diferencia. A uno ponerle 90 y al otro ponerle 85 o 95 y 80 o como quiera, digamos. Pero lo que hace en este reglamento es también en conducta darle un margen, o sea, hay un lapso para que pueda poner la conducta. Este ítem también está normado y también hay, o sea, sin sanciones va de 80 a 100, con un llamado de atención de 70 a 80 y así. Está toda la escala publicada en el acuerdo. Y por último viene la evaluación de desempeño, que es lo que más nos tiene a todos acá atrapados. Este cambio que logramos. Además, otra cosa que se cambió, que es muy importante, es que la evaluación de desempeño antes era del 0 al 10 y ahora es del 0 al 100. Ya no es más hasta 10, es hasta 100. Y acá les puedo mostrar con este ejemplo los dos casos de los dos empleados anteriores que les mostré, que el empleado que se sacó 7 tenía más puntaje que el empleado que se sacó 10. ¿Cómo sería esa misma situación con el nuevo régimen? Si nosotros dijimos que el empleado tenía 20 años de antigüedad, que no asciende hace 2 años, acumuló 26 puntos de capacitación, y que si se sacó un 10 en evaluación de desempeño, quiere decir que tiene tanto en conducta, en asistencia y puntualidad y en evaluación de desempeño 100 puntos. Esto quiere decir que la antigüedad en el escalafón con 20 años de antigüedad ya te corresponde el máximo, o sea que tenés 100 puntos. Si hace 2 años no ascendiste, es 20 puntos por cada año en el cargo. O sea que si hace 2 años no ascendiste, te corresponden 40 puntos en la categoría. Tiene 26 puntos de capacitación y si se sacó 10, como hoy dije, quiere decir que tiene 100 puntos en todas las categorías a evaluar, en conducta, en asistencia y en evaluación de desempeño. Esto significa que si sumamos estos 6 ítems,
da 466. Ahora vamos a pasar al otro empleado. El otro empleado que tiene 21 años de antigüedad, y acá le corresponden 100 puntos también, porque a partir de tener 20 años de antigüedad te corresponde el máximo de puntaje. Quiere decir que acá también tiene 100 puntos. Tiene 40 puntos de antigüedad en el cargo, 26 puntos en capacitación, y si se había sacado un 7, quiere decir que tiene 70 puntos en conducta, en asistencia y en evaluación de desempeño. Si sumamos estos 6 ítems, me da 376 puntos. Hay 90 puntos de diferencia entre un excelente empleado que se sacó 100 contra un empleado de bueno para abajo, digamos, que se sacó 70. Ahora sí podemos decir que la evaluación de desempeño es lo que hace disparar y lo que hace poner en primer lugar el puntaje de uno en el orden de mérito. Ahora sí es muy importante ser un muy buen empleado porque es lo que más incide en el puntaje que vamos a tener para ese orden de mérito. Esto, ahora les voy a comentar cómo es esta evaluación de desempeño ahora. No sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta. Yo sinceramente no los veo, pero en el área de capacitación nos están escuchando y los van a ver. Si alguien levanta la mano, quiere hacer alguna pregunta hasta acá sobre el reglamento en sí, entonces después, ahora lo que les voy a contar es cómo se los va a evaluar, porque el formulario particular de la evaluación de desempeño también cambió. Entonces de eso ahora nos vamos a incluir en eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Hay una pregunta, Josefina, ahí en el chat. Se quisiera saber si existen criterios de evaluación y si los evaluadores están al tanto. Sí, los criterios ahora justamente se los voy a contar. Sí, la evaluación de desempeño ahora es totalmente distinta. Y los evaluadores obviamente están al tanto, fueron capacitados todos los secretarios de toda la provincia. Ya fueron capacitados en el año 2019, porque esto se iba a aplicar el año pasado. Pero como vino la pandemia no pudimos aplicar, por eso es que no se sacó otro orden de mérito, lo vamos a aplicar este año. Y por ende este año hicimos nuevamente una capacitación para recordar todo aquello que le habíamos enseñado en el 2019. Pero sí, se puso al tanto. Es más, muchos secretarios cuando les enseñamos cómo tienen que evaluar ahora, solicitaron que se les explique a los empleados administrativos y ordenanzas cómo van a ser evaluados, porque consideraban que era muy importante que, así como ellos aprendieron a cómo evaluar, que el evaluado sepa cómo iba a ser mirado y observado a partir de ahora. Sí, fueron capacitados todos. Bien, otra pregunta. Yo quiero saber acerca de la asistencia en lo referente a la pandemia. ¿La licencia por ser persona de riesgo cuenta? No. Miren, acá les pongo el Excel donde es un poco más claro. Este es el Excel que yo les digo que les puedo mandar por email. Acá está el puntaje en la antigüedad en el escalafón, cuánto va a ser el puntaje que van a obtener, hasta 2 años 10 puntos, 4 años 20 puntos, y así va, y acá es donde dice que a partir de 20 años les corresponde 100 puntos, que es el máximo. La antigüedad en el cargo es 20 puntos, acá dice, 20 puntos por cada año de antigüedad en el cargo, la capacitación y la asistencia, que era lo que me preguntaban. La asistencia, como verán, menos de 20 días de licencia, tiene 100 puntos. Con respecto a este punto, acá dice cuáles son los artículos que no afectan a este ítem.
no afecta ni el duelo, ni la maternidad, ni el accidente de trabajo, ni las compensatorias. Por este año, y nada más que por este año, el artículo 63 es el que goza toda aquella persona que no vino a trabajar por ser persona de riesgo o por haber tenido COVID, no tampoco afecta. Por eso es que este año, por única vez, es una evaluación de desempeño bianual, porque todos los años nosotros tenemos que evaluar el periodo anterior, el año anterior. Como el año anterior al 2021 es el 2020 y fue un año muy particular porque tuvimos la pandemia, porque no todos pudimos trabajar o algunos trabajamos pero desde nuestros hogares, es que entonces tuvimos que agregar el 2019. Y este año, por única vez, es bianual. O sea, la persona que los va a evaluar tiene que mirar ambos años, justamente para todas aquellas personas que en el 20 no pudieron trabajar, entonces que miren cómo se desempeñaron en el 19. Acá está el ítem conducta, que también tiene esto que les decía, a una persona que no tiene sanciones le corresponde de 80 a 100, el que tiene un llamado de atención de 60 a 70. Bueno, este cuadrito también les puedo mandar por mail si quieren. ¿Alguna otra consulta? Sí, hay varias. Hay otra que dice, ¿se comienza a evaluar cuando un empleado está confirmado? Sí, la condición para entrar en el orden de mérito es estar confirmado al 31 de diciembre del 2020. Entonces, todas las personas que estén confirmadas a esa fecha entran dentro del orden de mérito y por ende tienen que ser evaluadas. Bien, otra. ¿Este nuevo sistema se va a aplicar retroactivamente a los 2 años que no tuvimos puntaje o va a regir de ahora en adelante? Esta forma de evaluar se aplica este año. Siempre uno tiene que evaluar, yo no puedo evaluar el 2021 porque lo estoy transitando. Entonces, este año yo evalúo el año anterior. Yo ahora puedo decir cómo me desempeñé el año pasado. Entonces, como les estuve contando, como el año pasado hubo mucha gente que no pudo trabajar y no fue por su voluntad, sino por ser persona de riesgo, por ejemplo, es que entonces a esas personas tienen la opción de mirar el 2019 para ver cómo se desempeñaron. Pero es por única vez. ¿Qué quiere decir que es por única vez? El año 2022 vamos a evaluar el 2021 y va a ser el año anual normal, digamos. No sé si se explico. Bien, ¿las licencias por estudio? Las licencias por estudio sí afectan la calificación. Hay a veces una confusión porque la licencia por estudio no afecta el presentismo. Yo trato por estudiar y no me afecta el presentismo, pero sí afecta la calificación. Las únicas licencias que no afectan la calificación son estas 4 que puse acá, que este año agregamos el artículo 63 por COVID. El artículo 63 incluye a las personas que se aíslan por síntomas de resfrío, gripe y no COVID. Sí, cualquier persona que haya sacado artículo 63 entra como 63, o sea, haya sido porque tuve COVID, porque estuve aislada por contacto estrecho, porque me saqué, porque tuve que irme a hisopar y me mandaron a que me encierre una semana, por lo que sea. A todos se les puso licencia por 63 y el 63 este año no afecta. Bien, después esta pregunta dice, hola, me gustaría saber cómo se forman los puntos de capacitación. Entiendo que las capacitaciones externas son 0,20 hasta un tope de 6 puntos. Las internas, ¿cómo se computan? Bueno, eso corresponde al área de capacitación, ¿no? Sí, exacto. Eso te pueden comentar en el área y aparte eso es así como acaban de decir, sigue siendo igual. Bueno. Una última pregunta que hay en el chat. Dice, ¿el evaluador evalúa únicamente el ítem conducta y desempeño?
Evaluador, sí, pone estas dos. La conducta, puede poner de 80 a 100, de 70 a esto, y el desempeño. Esas son el evaluador, eso es el puntaje que coloca. Bueno. Esto primero y después volvemos a hacer preguntas, no hay problema. Ahora vamos a hablar de esta evaluación de desempeño. ¿Cómo nos van a mirar? Acá hablamos un poquito de lo que ya o sea, es un resumen de lo que ya les dije, esta nueva estructura escalafonaria, que va a un orden de mérito por puntuación, y que esta nueva puntuación se centra en la evaluación de desempeño, porque garantiza la igualdad en el mérito y la capacidad de todas las personas. O sea, nos van a mirar cómo trabajamos y en base a eso es que vamos a ascender o no. Y no como antes, que ascendía el que más antigüedad tenía. El periodo a evaluar, acá dice del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo anterior. Este año vendría a ser del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020. En esta oportunidad y por única vez es bianual, pero el año que viene ya será anual como siempre. El requisito para ser evaluado, ahí dice una antigüedad mínima de 6 meses y está dirigida exclusivamente a los juniors. Acá tenemos también dentro de los oyentes a los técnicos juniors y ellos tienen que tener 6 meses de antigüedad en la función. El administrativo y el ordenanza tiene que tener 1 año porque sabemos que recién al año nos confirman. Por eso es la diferencia, digamos, no es por nada, sino porque al técnico junior se lo confirma a los 6 meses y al administrativo y a la ordenanza se los confirma al año. Entonces, ese es el requisito para ser evaluado. Y quienes no entran dentro del periodo de evaluación, toda persona que está en el periodo de prueba, o sea, no está confirmada, y el que tiene menos del 60% de asistencia. ¿Qué quiere decir? Si yo no cumplí con el 60% de la asistencia dentro del año, que ahora son 2 años, no me evalúan. O sea, al margen yo puedo estar confirmada, pero tuve una enfermedad que llevó a que yo me pasé 8 meses sin trabajar y eso significa que estuve menos del 60% presente en mi trabajo. Entonces eso hace que no me evalúen. Por supuesto, como les dije, a excepto de maternidad, duelo y accidente de trabajo. Y las compensatorias de feria, por supuesto. El orden de mérito es la sumatoria de esos 6 ítems que hoy estuvimos hablando. Y ahora hablemos de la evaluación de desempeño. ¿Para qué sirve y qué es? Este formulario que antes tenía 2 hojas y que nosotros mandábamos a todas las dependencias, ahora se va a hacer por sistema, ya no lo mandamos más. Nosotros vamos a habilitar a partir del lunes, va a estar habilitado en el sistema SIGA, todos los secretarios van a entrar al sistema y van a tener que empezar a evaluar. Se les dio 3 semanas para evaluar porque finaliza el 4 de junio. En realidad iban a tener tiempo 2 semanas, pero como teníamos todos los feriados, agregamos una semana más, así que es desde el 17 de mayo hasta el 4 de junio tienen tiempo todos los secretarios para evaluar a todos los ordenanzas, a todos los administrativos y a todos los técnicos juniors. ¿Qué es la evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño es una técnica que pretende apreciar, porque valora, eso quiere decir, le da un valor a nuestro trabajo, de la forma más objetiva posible, cómo fue el desenvolvimiento del individuo en un cargo en un periodo determinado.
Eso es importante que se tenga en cuenta. Cuando uno evalúa, por eso es que tanto les decía, ahora vamos a evaluar el 2019 y el 2020. ¿Qué quiere decir? La persona que va a evaluar tiene que mirar la conducta laboral y el desempeño laboral de la persona en esos 2 años. No quiere decir que no tiene que recordar cosas que pasaron antes. Por eso la evaluación es año a año, para ponerle un cierre al año, un broche y decir, por todo esto que hiciste o por todo esto que no hiciste dentro de este año, te evalúo de esta manera. A partir de ahora vamos a mirar qué hacemos en este nuevo año. Y así nuevamente observo lo que hago durante este año para que el año que viene nuevamente me puedan evaluar con lo que yo hice este año. No puede un secretario traer a colación algo que sucedió en el año 2010, por ejemplo. No, porque se acuerda que ese chico cuando fue en tal oportunidad perdió el expediente y entonces trajo, hizo... O de lo contrario, se mereció los aplausos porque organizó el archivo y lo llevó solo y trajo, pero eso lo hizo en el año 2011 y después nunca más hizo algo. Bueno, no. Lo que hizo en el año 2011 se evaluó ese año, se puso la calificación y terminó. Ahora tenemos que mirar el año siguiente. Bueno, en esta oportunidad tenemos que mirar y observar el desenvolvimiento laboral de la persona en esos 2 años, en el año 19 y en el año 20. Este es un procedimiento continuo. ¿Por qué? Porque día a día, todos los días lo vamos haciendo, y eso se les explicó. A nosotros nos miran cómo trabajamos todos los días, y así vamos creciendo en el trabajo, todos los días y año a año. Es el lugar y el momento ideal donde se pueden formar bases para poner objetivos, como dice ahí. ¿Qué hace eso? Orienta al empleado cómo desenvolverse, porque va a saber lo que esperan de él, lo que tengo que hacer, porque si no a uno lo largan, le dicen tenés que hacer tal cosa, y es como que sí, pero tengo que ir para allá o tengo... Si a uno le dan objetivos y lo observan, trabaja con más tranquilidad. Los beneficios de esta forma de evaluar es, como les nombraba y como les decía recién, orientar y ajustar el comportamiento a metas y objetivos. Es bastante difícil, recién hace poco, hace digamos 1 año, 2 años, es que se empezó a hablar de trabajar así en el Poder Judicial, de tener objetivos que cumplir. Hay dependencias que todavía no lo hacen, pero hay muchas que sí, que ponen objetivos y dicen hay que entrar tantos escritos, hay que proveer tanto, hay que hacer esto, se regulan honorarios tantos por mes, tenemos tantos expedientes, hay que sacar, porque así uno ve el avance y ve su propio trabajo. Entonces, cuando uno tiene así claro lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir y cuánto tiene que hacer, uno puede organizarse y crecer. Ese es uno de los beneficios, porque ahora cuando les hable del formulario van a ver todo lo que ocurre en la evaluación. Bueno, como dije, que la gente sepa cómo está haciendo su trabajo y qué se espera de él. Porque, o si no, los errores se ven ya cuando el problema estalló. En cambio, si a mí me están observando, me pueden ir corrigiendo y entonces el problema no revienta ya cuando salió la notificación y salió mal o el proveído o salió mal la diligencia o salió mal. No. Si a mí me observan y me dirigen y me enseñan, yo puedo hacer bien mi trabajo y sé lo que están esperando de mí. A su vez, es una forma de motivar al personal.
Otro beneficio es que así uno puede identificar en qué deben capacitarse. Vieron que ahora los cursos los tienen que dar las propias dependencias. En algunos casos lo vieron como ahora también nos tenemos que encargar de las capacitaciones. En realidad lo que se busca ahí es detectar la necesidad dentro de la dependencia. O sea, si yo me doy cuenta que todos los días tengo que mostrarle lo mismo a este empleado, significa que no está entendiendo el concepto puntual. Entonces, en base a eso, puedo organizar una capacitación a toda la dependencia para poder eliminar errores, que de eso se trata. Entonces, justamente cuando uno lo mira y lo acompaña, detecta las necesidades de capacitación. Como también así el empleado puede saber y decir y expresar: esto yo no entiendo, me gustaría que me enseñen. Y entonces también dentro de esta evaluación van a tener un espacio donde van a poder participar del armado de estas capacitaciones. Bueno, aprovechar mejor las competencias. ¿Por qué? Porque muchas veces, les voy a contar un ejemplo que nos pasó. Una vez viajamos al interior y estuvimos entrevistando porque había un problema en una dependencia y era como que no arrancaba y estaban ahí, que no hay forma de que ya les enseñé, ya hice las capacitaciones y sigue habiendo errores y no consigo que el grupo arranque y trabaje y disminuyan los errores, y entonces pidió ayuda a recursos humanos y fuimos a entrevistar. Resulta que la secretaria nos decía que ella necesitaba más o menos un ingeniero en sistemas, la quería en la mesa de entrada porque la persona que tenía muchos errores, cargaba mal, no se daba cuenta de los códigos y entonces salía todo mal en las estadísticas, y que yo se le había explicado y que no había caso. Bueno, seguimos nosotros, entonces llegamos, hicimos todas las entrevistas necesarias y ustedes pueden creer que dentro del personal había un licenciado en sistemas que estaba regulando honorarios. Y estaba tomando audiencias. Y había un abogado sentado en mesa de entrada. Y ella quería a alguien de sistemas. Así que fíjense, por no conocer al personal y saber de las competencias que tiene, su necesidad estaba dentro de su dependencia. Lo que pasa es que los tenían en los lugares equivocados. Entonces hay veces que recurren a recursos humanos y dicen: no, quiero otro, y no. Es importante conocer en qué es bueno cada uno, porque así uno puede aprovechar las competencias y ponerlo en el rol y en la función que corresponden. Por supuesto que ahí lo único que tuvo que hacer es poner al abogado tomando audiencia y al licenciado en sistemas en la mesa de entrada, y el juzgado hizo ¡pum! Y se fue para arriba. O sea, fíjense cómo era tan fácil y ahí mismo tenían y no se daban cuenta. Entonces, encontrar una persona para otro puesto y que se analicen cómo se están haciendo las cosas. Eso es una cosa que también permite esta evaluación que ahora les voy a contar. La evaluación de desempeño es por competencias. Estas competencias, no estamos hablando, por supuesto, de las competencias de los jueces, ¿no?, sino de las competencias que tenemos los seres humanos. Es una competencia. La competencia es una característica que tiene la persona y que se expresa a través de un comportamiento en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Es una habilidad que yo tengo y que gracias a esa habilidad yo hago mi trabajo de una determinada manera. Y seguramente mi compañero tiene otra habilidad y eso hace que él haga su trabajo de otra manera. Entonces, esa habilidad que yo tengo es la que tiene que observar el secretario. Entonces,
cuál es la habilidad que tengo y cómo la hago, cómo la aplico. Otra cosa muy importante que tienen que los secretarios mirar es, yo tengo la competencia. Por ejemplo, una de las competencias que se busca es planificación y organización. Un secretario puede observar que una persona es organizada. En el año 2015 organizó y planificó esto que les decía, por ejemplo, el envío al archivo. Tal fue el caso que yo le di un mes y en menos de 20 días tuvo tanto, se organizó de tal manera, pidió ayuda a tal y a tal, les dio, organizó y planificó y llegado a la fecha tenían todo realizado. Pero eso lo hizo en el año 2016. Después nunca más mostró su competencia de ser organizada y planificada. Entonces, es muy importante que a la hora de mirar se exprese esta habilidad siempre, o sea, todos los años. Si yo soy organizada, tengo que haber sido organizada o haber planificado algo en el año 2019 y 2020. Tiene que haber un hecho que el secretario pueda contarlo y decir, vos sos de esta manera porque hiciste esto. Eso, así se trata la nueva evaluación. Es decir, vos tenés esta competencia porque hiciste esto y esto. Les van a dar puntualmente lo que hicieron para que ustedes sepan qué es lo que miraron en ustedes. Por eso ahí dice, se basa en comportamientos concretos, reales y del pasado. ¿Por qué quiere decir del pasado? No tiene sentido hablar en potencial. ¿Qué quiere decir? Yo sé que ella es, pero bueno, no, este año no pudo hacer nada, pero ella es. No, si no pudo hacer nada, yo no puedo decir que es. Entonces, tiene que ser un hecho concreto y que haya sucedido. Se centra en un comportamiento manifiesto y no en un potencial. ¿Cómo va a evaluar? El secretario va a identificar las competencias a evaluar. Estas competencias ya están predeterminadas en el formulario, que ustedes van a tener acceso, o sea, van a ver, no se preocupen, ahora les voy a contar algo. Va a mirar cuáles son las competencias que tiene que observar en ustedes y va a pensar un hecho que a él le haga decir que ustedes tienen esa competencia. Entonces el punto 2 dice, observe los comportamientos del evaluado. Va a pensar en algo que ustedes hicieron. Va a valorar eso, o sea, va a decir, él siempre hace eso, nunca hace eso. Va a pensar cuántas veces lo hace, siempre trabaja así o a veces trabaja así. Y luego que complete todo este formulario, va a programar una entrevista con ustedes. ¿Se acuerdan que antes ellos rellenaban el formulario? Les daban que se notifiquen. Había lugares donde el secretario los llamaba y les decía por qué les había puesto la nota. Pero habían otros que no, que repartían, notifíquense y si no te gusta, a presentar un recurso y chau. Bueno, ahora no. Ahora va a tener que programar una entrevista con ustedes, se va a sentar y les va a hablar, les va a tener que decir cuáles son las competencias que él ve, cuáles fueron los hechos que ustedes hicieron por los cuales él dice que poseen o que no poseen, y por qué les puso esa valoración. Esta entrevista que le llamamos feedback, ¿por qué feedback? Porque es la oportunidad en que ustedes también tienen para hablar. La intención, el objetivo de esta entrevista, y justamente por eso le llamamos feedback, es que el evaluado también pueda participar, también pueda hacer una devolución, y pueda participar de algunos ítems de esta evaluación. Y les voy a mostrar cuáles.
Bueno, esta reunión, ¿cuáles son los beneficios de esta reunión? Asegurar que el evaluado comprenda la forma que fue evaluado. O sea, ustedes salgan de esa reunión sabiendo qué fue lo que hicieron mal, qué fueron lo que lo hicieron bien y qué tienen que mejorar, en qué se deben capacitar. Así de claro tienen que salir. Así esto es lo más objetivo posible y uno no cree que la evaluación me puso tanto porque no me quiere, porque así era el pensamiento. Eso es lo que vamos a tratar de revertir. ¿Por qué vamos a tratar de revertir? Porque va a haber una explicación del por qué le pusieron esa nota. Le van a tener que decir, hiciste esto, por eso te pongo esa evaluación. Te felicito porque lograste esto y por eso te pongo esta valoración. La entrevista es un espacio de diálogo y construcción y permite establecer juntos objetivos alcanzables para el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque como ahora nos van a evaluar el 20 y el 19, en esta reunión vamos a poder decir, entonces, bueno, esto es lo logrado que nos proponemos para el próximo año y así en la próxima evaluación podemos mirar si alcanzamos los objetivos que nos propusimos o hay que volver a diseñar. Vayamos exactamente al formulario. Ahora entro al formulario en sí para que vean. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, si venimos bien, si están cansados. Esto ahora les cuento cómo es el formulario y cómo los van a evaluar y terminamos y los libero. No sé si quieren hacerle alguna pregunta. Hay algunas preguntas, te las leo. Dale. ¿Quién y cómo se realiza la selección de qué capacitación es afín al cargo en el caso de los técnicos profesionales? Los técnicos profesionales, cada uno, su jefe, o sea, en principal, su jefe debería orientarlos en qué deben capacitarse para saber qué les falta, digamos. Pero eso no quita que el mismo empleado tenga la iniciativa y proponer, porque de eso se trata, justamente por eso es esta reunión, para que salga de los dos. Si no, siempre estamos esperando, no me capacité porque nadie organizó nada. Y eso es lo que no es. Hay veces que la organización es porque todos nos damos cuenta que estamos trabajando en lo mismo y que nos está faltando algo y entonces hacer la propuesta. Miren, nos parece que ahora, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en el área penal, por ejemplo, se vino el nuevo código y entonces, si bien muchos secretarios organizaron y ya explicaron cómo se va a litigar con el nuevo código, también desde la parte administrativa tuvo que haber surgido necesito que me expliquen cómo es la cosa ahora. Lo mismo pasa con los técnicos, cada uno mucho más específico en su área. Los técnicos tienen herramientas informáticas que todo el tiempo se van actualizando y necesitan capacitación. Y es más, muchas veces las capacitaciones tienen que venir de afuera y con más razón entonces planificarlas y organizarlas en conjunto con sus jefes. O sea, es un ida y vuelta. Bien, otra pregunta. ¿La autoevaluación es obligatoria? Por favor, si pueden explicar ese tema. La autoevaluación ya la voy a explicar, no es obligatoria, o sea, salvo que la pida el jefe, o sea, si te la pide el jefe que la haga, sí, es una herramienta muy importante que tiene el evaluado para poder ir a esta reunión que les planteaba y entonces no la dejen de aprovechar. Pero este año, por ahora, como es la primera vez, no es obligatorio. O sea, si el jefe dice, bueno chicos, autoevalúense, porque entonces cuando se sienten conmigo hablamos de la evaluación, sí, ahí háganla porque es una herramienta valiosísima.
quisiera saber si en el feedback sería el momento de poder reclamar si estamos de acuerdo con la nota o no. Sí, exactamente, para eso es el feedback. Justamente ahí es donde le van a decir la valoración que tienen de su trabajo y por qué tienen esa valoración. Y ustedes es el momento de decir qué pasó, de sacar. Es más, por eso les hablo de que esa autoevaluación que se están adelantando, digamos, porque ahora les iba a hablar de eso, esa autoevaluación hace que quizás ustedes vayan con cosas que quizás el secretario se olvidó o no se dio cuenta o no tuvo en cuenta y entonces le dicen, no, este año te olvidaste o se te pasó, tuviste estos errores y dice, sí, doctora, pero mire, yo le voy a contar, ¿no se acuerda que también hice esto? Ah, tenés razón, o sea, hasta puede el secretario, después de tener la charla con ustedes, hasta modificar la evaluación. De eso se trata, porque además lo que se busca es no presentar recursos, o sea, justamente damos este espacio para consensuar, para uno reconocer los errores, hacer una introspección, poder mirarse y decir, sí, esto me falta, esto yo no sé, este error cometí, pero también mirar los logros, mirar todo lo que se avanzó, que se reconozca, que se ponga sobre la mesa todo lo que se hizo y lo que se avanzó, y entonces no ser necesariamente, no, igual no voy a presentar. Lógicamente que el recurso siempre lo van a tener, o sea, es un derecho y lo pueden presentar. Pero la idea es justamente sentarse y ponerse de acuerdo. ¿Durante cuánto tiempo el 63 no será incluido? ¿Todo el 2021? No, eso no sabría decirles, hasta ahora es así, pero no sé. Eso son determinaciones que toma el Superior Tribunal, no recursos humanos. Y otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo publican el orden de mérito? El orden de mérito es publicado una vez que se aprueba, o sea, armamos el orden de mérito y lo exponemos en un acuerdo donde queda expuesto 20 días para que ustedes miren y controlen si realmente está bien, porque somos personas y podemos equivocarnos y quizás nos olvidamos de, no sé, alguien se olvidó de cargar un curso y entonces yo tenía más puntaje en capacitación y se olvidaron de cargarme, yo hice este curso, entonces todavía se puede arreglar y no es necesario presentar un recurso para que, no, lo publicamos durante 20 días para que todo el mundo controle y poder modificarse, porque ese es el tema. Una vez que pasaron esos 20 días y nadie hizo ningún reclamo, significa que está todo bien, sale otro acuerdo donde se aprueba ese orden de mérito y a partir de ahí es el que se utiliza para realizar los ascensos. Y se publica una sola vez. El 2018, que es el que estamos usando para hacer los ascensos, está publicado en intranet y desde entonces no se lo mueve. Yo vi en varias dependencias que fui, que he ido por otras cosas, vi que los chicos tienen abierto y que van controlando los ascensos y todo eso queda publicado hasta que salga el nuevo. Bien, otro, ¿por qué sin sanciones tiene un rango de 80 a 100? ¿No debería ser 100? No debería ser 100. Antes era así, pero justamente no le daba la oportunidad al secretario o al jefe, porque no todos somos evaluados por secretarios, al jefe de poder distinguir, o sea, sabemos que no necesariamente todas las malas conductas son tan malas como para tener una sanción. Sabemos que tener una sanción que significa como abrir un sumario, mandar la sanción al legajo. Entonces, muchas veces esos pequeños llamados de atención que uno hace en la dependencia, sin necesidad de asentarlo como un apercibimiento o un llamado de atención, pero que hay ciertos llamados de atención dentro de la dependencia. Entonces, es la oportunidad para poder poner de manifiesto esos llamados, eso que no necesariamente están en el legajo porque no son de tanta gravedad, pero sí podemos distinguir de una persona que nunca tiene una mala conducta, de aquella que alguna vez le faltó el respeto a alguien o que no tiene buenos modales, y entonces se puede hacer una distinción.
Bien. En oficinas del interior que tienen su jefe en la capital, ejemplo, trabajadores sociales, oficiales de justicia, ¿quién o quiénes evalúan? ¿Trabajadores sociales o quién? Oficiales de justicia. Mire, el reglamento del oficial de justicia dice que va a evaluar la directora en coordinación con el secretario administrativo y con un informe del jefe directo con el que trabajan, o sea, con el juez. Nosotros estuvimos con la doctora Monzón Gramajo la semana pasada y estuvimos viendo justamente todos estos puntos. Ella nos manifestó de que ella trabaja en forma muy directa con los del interior, porque cualquier cosa que ocurra en el interior la llaman por teléfono y le preguntan y ella es la que resuelve desde acá. Pero de todos modos el reglamento dice que tiene que tener un pequeño informe de su jefe directo con el que ustedes están. Así que es ella en coordinación con el otro jefe. Y para los asistentes sociales igual, lo mismo. Bien, buenas tardes. ¿La licencia por matrimonio entra también dentro de las excepciones, como la de duelo o maternidad? No. Solamente son esas 4 licencias las que no entran y que este año son 5 porque entra el 63. Pero solamente es duelo, maternidad y paternidad, obviamente, compensatoria y accidente de trabajo. Bien, buenas tardes. Dijo que se publica una vez, o sea, el orden de méritos anual, es decir, que todos los años se modifica. Sí, todos los años se modifica, exactamente. Todos los años sacamos un orden de mérito, o sea, todos los años nos evalúan, esa evaluación se arma un orden de mérito y a partir de que se saca ese orden de mérito se asciende con ese nuevo orden de mérito. Ahora estamos ascendiendo todavía con el orden de mérito que sacamos en el 2018. Ahora estamos por sacar el nuevo y estamos por empezar a ascender con este nuevo orden después de que seamos evaluados todos. Bueno, haceme una pregunta más y termino con esta, después sigo con más preguntas, no hay problema. Dale. ¿A partir de qué mes podrían iniciar los ascensos y si hay un número de cantidad de ascensos posibles por año? No, cantidad de ascensos por año no hay. Los ascensos se generan por 2 situaciones. Una persona, vamos a tener un listado de personas, ¿no es cierto? Hay un listado de agentes. Alguien se jubila, estoy hablando para los administrativos y maestranzas, primero, después hablo de los turnos. Un administrativo se jubila, ¿qué quiere decir? Que está el listado de todos los administrativos por circunscripción, se jubila, la lista completa sube. O sea, ahí es donde se provoca el ascenso. Por eso es que cuando salen los ascensos, dice, por la jubilación de fulano, el traslado de mengano, el nombramiento a secretario de fulano, porque no solamente se va alguien por jubilarse, sino también deja de ser administrativo porque pasa a ser secretario, por ejemplo. Entonces ahí también sale del escalafón y deja un lugarcito. Entonces, esta persona se va y la lista completa sube. Por eso es que suben todos. El que era escribiente pasa a ser escribiente mayor, el que era escribiente mayor pasa a ser oficial auxiliar, el que sube, bueno, y así suben todos. ¿Y qué pasa? Suben todos y queda libre el de abajo. Se va uno de arriba, corren todos y queda libre el de abajo. Por eso el que ingresa como estudiante. Eso sucede por los movimientos que se generan durante el año, o sea, por las jubilaciones, por los cambios de categoría, por los cambios de escalafón, al margen de que el Superior Tribunal cada tanto hace una revisión y agrega cargos, digamos. Y entonces cuando agrega cargos al escalafón, hay un pequeño ascenso más voluminoso, digamos, pero no hay cantidad de ascensos por año, no hay, sino que se van generando a medida del movimiento de las personas.
Y en el caso de los juniors, como va a ser la primera vez, eso sí, justamente para eso se esperó tanto esto de aprobar el régimen de ascenso, porque tuvimos que meter los cargos en el presupuesto, aprobarlo, y a partir de ahora, según la cantidad de cargos que haya por año, van a ser ascendidos. Pero después también entra igual que el régimen de los administrativos, a medida que uno se va, todos corren, digamos. Bueno, continúo con la evaluación y después seguimos con las preguntas. Porque quiero terminar, porque más o menos dije que iba a durar una hora y media, y quiero cumplir, cosa que si hay alguien que se tenga que ir, los lideramos, pero me quedo contestando preguntas, no tengo problema. Bueno, entonces ahora vamos al formulario de evaluación, precisamente cómo nos van a evaluar. Este formulario tiene dos partes. Como verán acá, una que puntúa, o sea que lo que ellos pongan le va a dar puntaje, y otra que no puntúa, pero que es la parte más importante. Aunque ustedes no crean, la parte que no da puntaje es lo que le da validez a toda esta evaluación. Y les voy a contar por qué. La parte que puntúa son estas dos. Los administrativos y los ordenanzas tienen funciones que hay que poner, cuáles son las funciones que realiza y puntuar. Y después están las competencias, estas competencias que yo les decía, que están predeterminadas y tienen que valorarse. Los técnicos no tienen esta parte, no tienen la parte de función. Los técnicos solo tienen las competencias. Las funciones, nosotros les contamos a los secretarios que ahí deben poner exactamente lo que hace el empleado. Por eso digo que esto es tan personalizado y ahora lo están mirando exactamente a ustedes. Ahí yo tengo que atiendo en esa entrada, tengo que poner que atiendo al público, que bueno, antes, ahora no, ahora tendrían que ustedes poner, ya me fui no estoy tan actualizada. Antes recibía escrito, ponía el cargo, controlaba la documental, atendía el teléfono, cargaba los escritos, sacaba el proveedor, preparaba el despacho, o sea, tiene que detallar exactamente lo que hace el empleado. Entonces, a mí me van a evaluar por lo que hago. Y no tan general como era el otro que decía motivación y nada más. Acá me van a evaluar por lo que hago. ¿Por qué? Porque ahora agarro el formulario, este es el formulario de María. Ahora agarro el formulario de Juan y él provee. Entonces voy a poner controla las funciones, controlar el expediente, mirar la solicitud del abogado, digamos, del litigante, proveer etcétera. Va a tener que detallar las funciones. Para esta tarea, como es bastante difícil, es que les sugerimos a los secretarios, y en una de esas muchos ya le han pedido, que les pidan a ustedes que detallen sus funciones, porque ¿quién mejor que ustedes es saber lo que hacen? Entonces, si hubo algún secretario que le dijo, Tomás, escribimos acá todo lo que haces, es para esto, es para después evaluarlo según lo que ustedes hacen, y no en esa generalidad que a todos nos evaluaban igual porque no había nada específico. A mí me van a evaluar por atender al mostrador, a él lo van a evaluar por regular un horario, a él lo van a evaluar por atender la mesa de entrada, al otro lo van a evaluar por preparar el despacho, así puntualmente qué hacen, y no a todos por igual. El formulario te permite agregar hasta 5 funciones. ¿Qué quiere decir? No, pero yo hago 20, no 5. Bueno, se pueden agrupar. Si yo, por ejemplo, regulo honorarios o no, o proveo, o la actividad que sea, puedo, digamos, ahí completar con todo, o sea, para hacer esta tarea
hace esto, hace esto, hace esto, o sea, todos los pasos que hace para cumplir esta tarea. Después, otra función. También atiende a los profesionales no sé, en el mostrador. Que para ello hace esto, o sea, se pueden ir agrupando y así agregarse hasta 5 funciones. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, es por eso que quizás algún secretario ya les haya pedido a cada uno de ustedes que escriban todo lo que hacen, porque en base a eso los va a evaluar. La segunda parte del formulario vienen las competencias. Estas competencias están predeterminadas. ¿Qué quiere decir? El formulario ya dice cuáles son las competencias que van a evaluar. ¿De dónde salieron estas competencias? Recursos Humanos tiene hecho el perfil del empleado judicial que necesita este poder judicial. O sea, cuáles son las competencias que nosotros cuando entrevistamos buscamos en la persona para que ingrese al poder judicial. Estas competencias de administrativo tienen la suya, de ordenanza tienen la suya, y los técnicos juniors tienen la suya, porque no es lo mismo las competencias que se busca en un administrativo que las competencias que tiene un técnico junior, por ejemplo. Por ejemplo, en los administrativos buscamos planificación y organización y quizás en un técnico junior ya podemos llegar a mirar toma de decisión, por ejemplo, que un administrativo a veces las tiene y a veces no, pero no es necesario tenerlas. Sin embargo, quizás en un técnico sí. Entonces, las competencias de cada escalafón son distintas. Eso es lo que diferencia a cada uno de los escalafones, las competencias que buscamos. Así como también los ordenanzas tienen la suya. La destreza la buscamos en los ordenanzas y quizás no busquemos eso en un administrativo. Estas competencias, entonces, las funciones, tengo todo lo que hace el administrativo y todo lo que hacen las ordenanzas, valoro de una determinada manera. Después viene la segunda parte, que son las competencias. Están las competencias, están los comportamientos. O sea, ¿esta persona trabaja de esta manera? Sí, no, muchas veces, siempre trabaja así, nunca, a veces, casi siempre. Entonces, va a poner un valor. Y la segunda parte del formulario son esos 3 últimos ítems, el 3, el 4 y el 5, que no puntúan. Pero todos los campos son obligatorios de llenar. Las fortalezas y debilidades. Ahí está donde el jefe va a poder hablarles de ustedes. Ahí se van a dar cuenta cómo los observó. Y es el momento de poder felicitarlos, resaltar lo bueno que tienen, por eso se llama fortaleza, y sugerirles y poder marcarles las debilidades o aquello que él pretende que ustedes mejoren, en lo que les falta mejorar, cambiar. Hay veces que uno no sabe y dices, bueno, la verdad es que yo no sabía que usted pretendía que yo haga eso, yo me limitaba a hacer esto. Bueno, ahí es el momento donde entonces a uno le van a reconocer lo que hicieron y le van a marcar o le van a poder mostrar, mejor dicho, mostrar aquello en lo que no están de acuerdo y deberíamos modificar. A raíz de esto, justamente, de las fortalezas y debilidades, van a surgir las necesidades de capacitación, y eso era algo que hoy preguntaban, de que hasta en ese momento el secretario mismo dice, bueno, en base a esto que me estoy dando cuenta, tenés estos errores en esta tarea puntual, vamos a armar una capacitación y hacerme acordar, y entonces también ustedes pueden participar de organizar una capacitación de tal tema y vamos a tratar de conseguirlo a fulano, a ver si puede venir a darnos una charla sobre tal cosa, y queda plasmado, queda escrito, queda consensuado, donde ustedes escuchan y se comprometen a recordar.
y a organizar y a cumplir, porque para eso se escribe. Y después el reconocimiento de logros, lógicamente, donde pueden ellos ahí mencionar todo lo que han logrado, o sea, esos objetivos que hablamos de que es el momento de poner los objetivos para este año. Si tenían objetivos del año pasado, es el momento de decirles si los cumplieron o no, si qué habría que hacer, qué habría... Y en este sentido, en la capacitación hacia los secretarios y hacia los jefes, se les dieron tips, obviamente, se les explicó cómo se pone un objetivo, tiene que ser medible y tiene que ser lograble, digamos. O sea, es desmotivante poner un objetivo de error cero, porque un error cero no lo vamos a lograr nunca, porque siempre va a haber algún error. Entonces, en todo caso, el objetivo puede ser, este año hicimos, no sé, los técnicos hicieron, de las 15 pericias, tuvimos 3 errores. Bueno, el año que viene vamos a tratar de tener 2, o vamos a tratar de tener 1, porque la verdad que estas 3 nos dieron dolor de cabeza, porque culpa de estas 3 tuvimos que hacer esto y esto. Entonces, un objetivo es bajar la cantidad de errores, pero no una cosa que de nunca alcanzar, porque es desmotivante. Entonces, en ese sentido, ahí a los secretarios se les dio tips de cómo poder poner objetivos y motivar al personal. Y acá viene la parte de la autoevaluación. La autoevaluación, el secretario al momento primero tiene que entrar él al formulario, cargar esas funciones que yo les dije, que lo hace en los administrativos y en las ordenanzas, y una vez que las carga, les dice a su personal si quiere, este año es si quiere, porque ellos lo preguntaron, no es obligatorio. Le dicen, chicos, ya están cargadas las funciones, autoevalúense. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a entrar al sistema y van a ver y se van a autoevaluar. Entonces van ya a tener una visión de qué es lo que está mirando y realmente si yo creo que acá hice bien, esto no hice nunca, esto me habían pedido y en realidad no le di prioridad, lo cumplí pero fuera de término, se me vencieron muchos plazos, o sea, ahí voy a hacer un mea culpa, digamos. Como así también puedo darme cuenta, y eso me motiva, de fíjate vos, esto me pidió y lo cumplí, esto hice y lo hice en menos tiempo de lo que me pidió, esto lo mejoré, o sea, también es una forma de automotivarme. Entonces, es muy importante esta autoevaluación y si el secretario les da la posibilidad de que lo hagan, aprovechenla. Porque ¿qué significa esto? Que cuando ella diga, bueno, yo ya los evalué, ustedes terminaron, vamos a juntarnos y se llama a esa reunión de feedback, uno puede ir con su autoevaluación y a partir de ahí poder entablar una conversación y decirle, no, para mí, en este ítem tuviste muchos errores porque te acordás tal día, tal cosa, tal... Y uno dice, sí, doctora, tiene razón, pero no se olvide también de esto y así entonces uno ir creciendo, porque el objetivo de esto es ir creciendo. Cada empleado realiza su evaluación de desempeño conforme a indicadores o parámetros previamente establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les dije, entra el secretario, él escribe y una vez que escribió todo, te dice anda y autoevaluate. El propósito educativo y el crecimiento, el propósito de esto es para crecimiento personal, es complementario y no obligatorio, como ya lo dije. Puede permitirnos conocer un punto de vista que desconocemos. Eso era lo que recién les comentaba. Pueden llegar hasta darse cuenta de cosas que hicieron y no se acordaban. Y es el momento de reconocerlo. Y
dejarlas de creer que es todo, no, todo es subjetivo y me pone esto porque me odia. Porque si yo realmente tengo elementos que demuestran que esto lo cumplí haciendo, mostrándolo, no, vamos a alejarnos de la subjetividad que tanto nos preocupa cuando a mí, a él le pone todo 10 y a mí me pone todo 7 porque no me quiere. Ahora vamos a poder tener herramientas y actividades puntuales que hicimos para poder demostrar que cumplimos con lo que nos pidieron. Y puede usarse como punto de partida para iniciar la reunión de feedback. Eso era algo que le contaba, que le decíamos al secretario, esta reunión que no es común en muchas dependencias, no es común que el secretario se acerque al empleado y que tenga una charla, y entonces era como que al principio cuando le hicimos se asustaron un poco y se pusieron un poco incómodos. Si ustedes llevan su autoevaluación y empiezan a hablar, van a empezar una relación totalmente distinta con el secretario. Creo que termina. Bueno, esta autoevaluación se hace en el sistema y iba a ser bastante largo si también ahora entro al sistema y les empiezo a mostrar. Así que va a haber una guía rápida, así se llama, guía rápida para realizar la autoevaluación de desempeño, que es una pavada, es muy fácil. Ustedes abren esa guía y les dice: entre al icono, entra a SIGA, entra al icono de recursos humanos, abra acá, baje acá, entra acá y les aparece. Así de simple. O sea, es muy simple el sistema y muy fácil la guía rápida. O sea, que se les va a subir a intranet. En el caso de que no la encuentren, nos la piden, se la mandamos por mail, por WhatsApp, intranet, o sea, por todos los medios, la miran y la van a poder hacer. Como es optativa, no la agregamos porque no todos, acuérdense que es solo si el secretario decide utilizar esta herramienta. Bueno, chicos, escucho preguntas, no sé, alguna duda que les haya quedado. Dale, te transmito las preguntas. ¿Los técnicos profesionales que no son técnicos junior van a poder ascender? En un principio, por ahora, no. Este ascenso es para los técnicos junior. Ahora fue aprobado el reglamento para ascenso de los técnicos junior. Todo será por etapas, me imagino, pero en esta oportunidad van a ascender, o sea, se les armó la carrera judicial para todos aquellos técnicos junior. Bien, buenas tardes. A modo de consulta, ¿influye en la calificación, ya sea controlada por el secretario o juez encargado de evaluar o por recursos humanos, la cantidad de movimientos que se puede visualizar en auditorías del sistema Juris realizada por cada agente? Y son cosas que puede tener en cuenta el secretario para evaluar, pero no, ni por recursos humanos ni por nadie. O sea, a la hora de evaluar, el secretario puede basarse de todas las herramientas que posee. Puede basarse de un cuadernito que él haya anotado todas las cosas que hicieron cada uno de ustedes, porque cuando se los capacitó en aquel entonces, en el 2019, nosotros le hicimos, armen una planilla Excel si quieren con el nombre de cada uno y ahí vayan anotando qué es lo que hace cada uno para no olvidarse, vayan anotando en un cuadernito y o si no tienen la herramienta que el Juris le permite de ver todo el trabajo del día. O sea, son herramientas que disponen, si las usan o no, pero de todos modos, vuelvo a repetir, como la idea es, ellos tienen que escribir lo que ustedes hicieron y por el cual, por esta acción, yo te califico de esta manera. Entonces, no cabe duda, digamos, ellos deben escribir. Buenas tardes. En caso de las ordenanzas que pertenecemos a la mayordomía, ¿quién nos evalúa? ¿El mayordomo, el intendente o la dirección de arquitectura? Yo creo que es Luisito.
o sea, intendencia. Va a tener la supervisión de arquitectura, sí, pero es siempre su jefe directo. La idea de la evaluación, porque antes era muy común, por eso que a uno que trabaja en tal lado le evalúa al fulano que está en otro lugar. ¿Y cómo lo va a evaluar si ni lo ve trabajar? Entonces, la idea es que te evalúe tu jefe directo. Por eso, en los técnicos junior, por ejemplo, Carniel solicitó que sean evaluados por sus jefes de departamento, digamos, que son los que los pueden trabajar, con la supervisión de él, obviamente, pero que los evalúen sus jefes directos, que son los que trabajan con los técnicos, porque él desde la dirección, que no los ve todos los días, no puede decir, lo felicito porque en tal trabajo hizo tal cosa, porque hay cosas que a él ni le llegan. Entonces los evalúa su jefe directo. ¿Hay evaluaciones anónimas, obviamente, a los superiores? A los superiores, a nosotros, evaluar a nuestro superior. Miren, eso se llama evaluación 360. Bueno, no se llama, a eso no se llama, pero más o menos les voy a contar. El Poder Judicial está haciendo un cambio impresionante, como se habrán dado cuenta. Evaluar por competencia era algo que no se esperaba, o sea, era como algo que iba a suceder no sé cuándo, y sin embargo nos llegó. Estamos evaluando hoy a los secretarios, o sea, un juez evalúa a los secretarios, eso es un avance muy importante también. Y vamos de a poco, vamos metiendo la mejora continua de a poco en el Poder Judicial. Hoy vamos a evaluar a nuestros inferiores, digamos, o sea, los secretarios a los administrativos, los jueces a los secretarios. Pero sí, el Zoom sería esta evaluación 360, ¿de qué se trata la evaluación 360? Es que te evalúen de todos lados. Me evalúa mi par, porque entonces me evalúa como compañero de trabajo, me evalúa mi inferior, o sea, nosotros tendríamos que evaluar a los secretarios, me evalúan mis empleados a mí, me evalúa mi superior, entonces el juez al secretario, y me evalúa el externo, mi cliente externo, como se dice, poner a disposición y que nos evalúen los profesionales, cómo los atendemos, que evalúen el servicio de justicia que nosotros les brindamos. Eso va a ser algo que, bueno, si llega al Poder Judicial, pero esa es la evaluación 360, cuando nos miran de todos lados, el de arriba, el de abajo, el del costado, el de mi compañero y el de afuera. Esa es una evaluación completa. Por ahora estamos evaluando al de abajo. En el caso de los técnicos profesionales que no son junior, ¿igualmente deben acreditar los certificados de capacitaciones externas ante el área de capacitación? Miren, no es obligatorio, porque la evaluación, también nos preguntaron los jefes, ¿tengo que evaluar a todos o solo a los juniors? A los juniors es obligatorio, porque son los que tienen que entrar en el orden de mérito para ascender. Pero en realidad nosotros sugerimos que los evalúen a todos, porque la evaluación tiene que dejar de verse como algo malo, como me está mirando, me está controlando, porque no me quiere. Al contrario, cuando a mí me miran, yo hago mi trabajo más tranquilo, porque cuando me miran, yo puedo crecer, me pueden corregir, me pueden ayudar, me pueden capacitar, me desarrollo, tomo decisiones, o sea, crezco. Cuando a mí me miran y me acompañan, yo crezco. Y así tienen que mirar la evaluación, no como que me mira porque no me quiere y me está queriendo matar. Entonces, al ser la evaluación una herramienta que me hace crecer, nosotros sugerimos que los evalúen a todos, porque así todos saben cuáles son los errores que cometen, cuáles son las cosas buenas que hacen, se motivan y las cosas buenas las siguen repitiendo y a los errores buscan cómo dejar de hacerlos. Pero si nadie los mira y nadie les dice nada, van a seguir trabajando igual. Entonces, para nosotros es muy importante y así les sugerimos a todos los jefes que los evalúen a todos.
Pero si no quieren, obligatorio, administrativos, maestranzas, prosecretarios y técnicos junior. ¿El número producto de una evaluación es acumulativo con el año siguiente o suma desde cero? No, la evaluación de desempeño arranca de cero. Lo único acumulativo es la capacitación. Bueno, acumulativo, también es acumulativo porque este año voy a tener 10 años de antigüedad en el Poder Judicial y el año que viene voy a tener 11, por ende voy a tener más puntaje, porque por cada año me dan cierto puntaje. Pero la evaluación siempre arranca de cero. En el caso de los técnicos profesionales, ¿podría comentar cómo serían los ascensos por año considerando que hay solo un escalafón superior al de señor? En el caso de técnicos profesionales, Técnicos profesionales, sí. Y sí, hay en algunos escalafones, por ejemplo, los oficiales de justicia tienen 3 cargos, su escalafón consta de 3 cargos. Sí, los técnicos junior solo son 2, de junior pasan a senior, sí, pasan a senior y ahí quedan. Pero todos los nuevos que ingresan van a ingresar a junior y en algún momento tienen que ser senior, porque se imaginan que si no, quedan ahí estancados para toda la vida. Entonces por eso se les armó esa carrera. Por ahora es una carrera de 2 cargos. En los casos de ascensos, a la vez también se exceptúan a ciertas personas. ¿Por cuánto tiempo se los puede exceptuar? ¿Conforme a qué reglamento se exceptúa? ¿Y dónde podemos obtener este reglamento? El reglamento está publicado en intranet, está en un acuerdo, pasa que ya sufrió modificaciones, se los podemos mandar por email. Salió publicado y aprobado en el acuerdo 615, pero ahora como lo íbamos a aplicar nos dimos cuenta que había algunas cositas que modificar y se fue actualizando, pero el reglamento general está aprobado en el acuerdo 615. Uno se puede ser exceptuado. ¿Por qué puede ser exceptuado? Puede ser exceptuado porque no cumplió con la cantidad de licencia. Entonces, ¿en qué momento soy exceptuado? En el momento que hay una vacante. Yo hoy, existe una vacante, hoy hago ascenso, hoy miro cómo está todo el mundo. O sea, la persona que está por ascender, tengo que mirar que tenga el 60% de la asistencia efectiva, que no haya sacado las licencias que no ingresan. O sea, en el momento de ser ascender, tenemos que observar a cada uno de los que les toca ascender. Por ejemplo, el reglamento dice que en el momento de ascender no tenés que estar sancionado. Entonces, si está sancionado hay que exceptuarlo. El reglamento dice que no podés ascender con 2 órdenes de mérito seguidas. Que eso es, ¿vieron cuando dicen exceptuar del ascenso a fulanito por artículo tal? Bueno, ese es el reglamento de ascenso. Y los exceptuamos porque ahora estamos ascendiendo con el orden de mérito 2018. Y hay gente que ascendió con el orden de mérito 2017. Y al no poder ascender con los órdenes de mérito seguidos, hay que exceptuarlos. Y vuelven a estar habilitados cuando ascendieron todos y ya no hay más nadie que ascender. Entonces también ascienden los exceptuados. No sé si se me entiende porque me gustaría tener un gráfico. Pero es al momento que existe la vacante, ahí hay que mirar si corresponde el ascenso o no. ¿Cuál es el sistema de autoevaluación y cómo accedo al mismo? El sistema de autoevaluación es acceder al mismo formulario que tiene el secretario para evaluar. Es el mismo. Lo que pasa es que ahí usted va a decir autoevaluación y ustedes ahí van a completar y el secretario tiene el suyo y completan otro campo. Y después se juntan los dos, cada uno con las evaluaciones. ¿Cómo acceder al mismo? Para que este curso no sea tan largo, hicimos una guía rápida que conté que es muy fácil y muy simple, que la vamos a subir y se la vamos a mandar. Donde por sistema SIGA, te van a entrar al sistema SIGA a 2 lugarcitos y entran y les aparece ahí la autoevaluación y ustedes la completan. Van a ir leyendo, les van a aparecer las funciones, a los administrativos estoy hablando, les van a aparecer las funciones, ustedes van a usar un valor
después le van a aparecer las competencias, van a ser otro valor y nada más, es fácil. ¿El orden de mérito saldrá después del 4 de junio? Sí, obviamente, hasta el 4 de junio tienen tiempo para evaluarlos. A partir de ahí nosotros vamos a cerrar, vamos a mirar que todos estén evaluados, porque si no hay que llamarles, el autor no evaluó todavía todo su personal, tenemos que cerrar. Entonces a ese día vamos a mirar que estén todos evaluados, vamos a cerrar y vamos a sacar el orden de mérito. Vamos a sacar el orden de mérito, como les dije, vamos a publicarlo durante 20 días para que ustedes controlen que esté todo bien. Y si está todo bien, es por el hecho de para evitar los recursos dinámicos. Si está todo bien, porque si está mal, si quieren reclamar algo, pueden llamar, decir, no, a mí me parece que yo tenía más puntaje, me corresponde tanto, yo hice, no sé si está todo el puntaje de capacitación, y entonces se revee esas cosas, se modifica lo que haya que modificar si es que encontramos algún error. Y una vez que está todo bien, se publica la confirmación de ese orden de mérito, y a partir de ahí salen los ascensos. Que lo que queremos es sacar el orden de mérito antes de la feria y para poder empezar a hacer ascensos después de la feria. ¿Cuántos cargos se crearon para el ascenso de junior a técnico? No, eso todavía no tenemos. No, eso no. Vamos a sacar el orden de mérito y después se verá con administración. Eso, el número exacto no tenemos. De todos modos se van a hacer ascensos durante todo el año. ¿Para los ordenanzas que no tienen el año cumplido se los evalúa o no este año? El ordenanza, condición para evaluar a una ordenanza es que esté confirmado. Entonces, si no tiene un año, no va a ser evaluado porque no está confirmado. Tiene que estar confirmado. Es una condición para ser evaluado y para entrar en el orden de mérito. Acuérdense que ahora hay una inducción. ¿Qué es la inducción? También es una evaluación en nuestro periodo de prueba. Entonces, mientras que ustedes estén en periodo de prueba, los están evaluando, pero los están evaluando a fin de ser confirmados. Para eso los están evaluando. Una vez que son confirmados, pasan a ser evaluados ya definitivamente para poder entrar en el orden de mérito y poder ascender. ¿En algún momento se tuvo en mente incorporar puntaje por capacitación por estar cursando y aprobando materias de una carrera universitaria, por ejemplo Derecho, ya que demanda tiempo y esfuerzo, y la licencia por estudio que quita puntaje? No, por las materias no. Por las materias no. Es más, estuvimos bastante deliberando ese tema, porque imagínense que alguien que entra como profesional ya, porque hay profesionales administrativos, alguien que ya entra como profesional tiene un puntaje porque el título se le da un puntaje. Y aquel que entra como estudiante, si le damos puntaje por cada materia, imagínense todo el puntaje que va a acumular y después le vamos a dar puntaje por obtener el título. Entonces al final tiene más ventaja ese que entró como estudiante que este que entró como profesional. Entonces no, se le da el puntaje, sí, se le va a dar puntaje al título, pero a cada materia no. Lo que pasa es que se confunden con los concursos. En los concursos le dan un puntaje a las materias, pero acá no. Acá no, porque encima, para ser administrativo, por ejemplo, no es condición tener título universitario. Entonces, digamos, es realmente un extra que se le valora y por eso tiene puntaje, pero no por cada materia. Bien, ¿el juez tiene injerencia en la evaluación del empleado o solo el secretario? El secretario es el encargado de evaluar, porque el secretario relator en los lugares que hay, el secretario actuario en los lugares donde hay secretario actuario es el encargado del personal. Entonces, como es el que ve cómo trabaja el personal, es el que tiene a cargo la evaluación de desempeño del personal.
Esto no quita que pida ayuda y que el juez supervise. Ayuda, digo, porque hay veces que sí, yo los voy a evaluar, pero acordate que yo 2 meses estuve enferma. Entonces, ¿quién estuvo subrogando durante esos 2 meses? Otra secretaria. Y entonces que hable con esa otra secretaria a ver qué pasó durante esos 2 meses, que sería una cosa así. O sea, el responsable, así como título de responsable de las evaluaciones, son los secretarios actuarios porque son los que tienen a cargo el personal. Pero no quita que puedan pedir colaboración y además la supervisión del juez. Y digo esto porque en el Ministerio Público no hay secretario actuario, son todos relatores, pero así todo igual uno cumple esa función, porque siempre hay uno que se encarga de las licencias, de mandar, de autorizar, de gestionar, de organizar quién se queda en feria, quién no. Entonces, al final hay alguien que está haciendo de actuario por más que no tenga esa función. Entonces, comúnmente decimos, bueno, ese debería ser el encargado de calificar, pero no quita de que digan, no, sí, yo me encargo de todo eso, pero vos evaluarlo a estos dos, yo le evalúo a estos dos y está bien. Eso queda a criterio de cada juzgado, de cada dependencia en realidad. ¿Qué posibilidad habría de dar participación en la evaluación de desempeño del personal administrativo a profesionales integrantes del cuerpo de psicología a fin de determinar la conducta laboral de cada persona con el objetivo de determinar las causas de su desempeño laboral? Es más como sugerencia, tal vez. ¿Qué posibilidad hay de dar una capacitación a quién puntual? Me perdí. No, de dar participación en la evaluación de desempeño a los profesionales integrantes del cuerpo de psicología. ¿A los profesionales, a los psicólogos? Exactamente. Es que los psicólogos junior es exactamente igual, o sea, estamos hablando de los técnicos, estoy hablando de los psicólogos junior también. El psicólogo junior va a ser evaluado por sus competencias, donde va a ser evaluado los de capital no, entiendo que va por otro lado la pregunta. ¿Qué posibilidad habría de dar participación en la evaluación de desempeño del personal administrativo a profesionales integrantes del cuerpo de psicólogos? Bueno, eso es una sugerencia, o sea, a ver si entiendo. Yo tengo que calificar al personal administrativo del Civil 2, por ejemplo, y quiero hacer participar a un psicólogo, ¿algo así? Eso entiendo que esa pregunta sí. Algo así. Y bueno, la verdad es que no podemos dar participación a alguien que no lo ve trabajar. O sea, eso nomás está, o sea, nosotros tenemos que enfocarnos y tener en claro que tenemos que mirar el comportamiento, o sea, yo cómo me comporto laboralmente, cómo hago mi trabajo. O sea, tengo que tener definido cuál es mi trabajo, por eso lo de las funciones, y después cómo lo hago. Y un psicólogo, ¿cómo va a decir cómo hago mi trabajo si nunca me vio trabajar? Otra cosa distinta es si yo tengo problemas laborales y entonces en base a eso pido la intervención, pero él no puede participar de la evaluación si él no me ve trabajar, digamos. Por eso es que vamos directamente a su jefe directo, porque tiene que evaluar a alguien que lo ve trabajar. No sé si contesté la pregunta o si no, mañana llamame y hablamos, pero creo que va por ahí. En el caso de personal ordenanza o personal que no tiene usuario de SIGA, ¿cómo accedemos a la autoevaluación? Todos tenemos usuario de SIGA. Lo que pasa es que no lo ocupamos. No es, el ordenanza no ocupa a diario su usuario de SIGA, pero todos tenemos. O sea, esto que entran, por ejemplo, y se registran, si querríamos, cada uno podría entrar con su usuario y registrarse. Lo que pasa es que tardarían muchísimo. Entonces lo que hicimos es a todos ponerlos en una dependencia, entra uno con su usuario y todos se registran. Pero puedo venir yo, cargar mi usuario y se registran, como puede venir otro con su usuario y se registra. Todos tenemos. Lo que pasa es que como no lo usamos, no lo conocemos. Así que en el caso de la autoevaluación,
van a tener que llamar a informática y solicitarlo, tenerlo a mano, todos conocer su usuario de SIDA. ¿Quién evalúa a los psicólogos junior? Wolfar, al titular. Bien, ¿el puntaje como profesional es menor al puntaje que otorga el Poder Judicial en sus cursos, ya que hay compañeros abogados que aún no ascendieron, mientras que otros compañeros sin título con cursos de capacitación ascienden rápido? Justamente el sistema de ascenso es el que se modificó. Hasta ahora veníamos con el régimen viejo, a partir de ahora va a ir el nuevo. Es lo que se cambió. Pero de todos modos, si me estás hablando de administrativos, el puntaje por tener un título, vos lo tenés que presentar y se te da un puntaje por tener ese título. Y que el que no lo tiene no va a tener ese puntaje, pero si yo hago cursos de otras índoles y tengo puntaje también, acuérdense que para ser administrativo no es condición tener título. Justamente porque el que tiene título tiene la posibilidad de rendir para llegar a otros cargos más altos que el que no lo tiene no puede. Entonces, sí se le da puntaje porque se valora que posea ese título, pero no quita de que, bueno, si hay otro que hizo otro tipo de curso y durante más tiempo. Si yo soy abogado y me dan 5 puntos por mi título de abogado y listo, yo con esos 5 puntos y no hago más nada. Ahora tengo un chico administrativo y que todos los años hace cursos y dicta, y bueno, y seguramente en 10 años me alcanzó, porque yo lo único que hice fue presentar mi título. No podemos igualarlos, porque hay que destacar que tenga título, pero acuérdense que para ser administrativo no es necesario tener ese título. Entonces no se le puede dar un puntaje sumamente alto. Bien. ¿Solicitan mucho el material? ¿Se le puede enviar? En este caso, las presentaciones. Sí, el material por las dudas va a estar subido a internet. Pero si me mandan un mail, mi mail es María Sierra. Así, mariasierra.juscorriente.gov.ar. Me mandan un mail, yo les contesto y les adjunto me pueden mandar uno por dependencia para no recibir tanto, pero si me mandan, yo les mando, no tengo ningún problema. Pero de todos modos, esperen un poquito porque va a estar publicado en intranet todo. Respecto de los puestos técnicos, ¿será el jefe coordinador también el encargado de determinar qué cursos es afín a la función que no sean del área de capacitación del Poder Judicial? Mire, los cursos afín los determina el área, hablamos con la doctora Montórfano y ella con criterio está viendo si ella duda, se comunica, pregunta y habla, pero en principio manden los cursos al área y ahí determinan el puntaje. Que lógicamente, o sea, es un ejemplo muy burdo del que siempre se da, pero bueno, lógicamente si yo estoy en el área penal, trabajo en un juzgado de instrucción y mando que hice una diplomatura en civil, y bueno, pero no te sirve, o sea, ese curso no le va a dar puntaje. Es afín a lo que hace, a donde trabaja. ¿El título universitario hay que presentarlo o se considera que al ser profesional eso ya lo tienen considerado porque No, se presentó en el momento del... Preséntenlo porque fue una discusión ahí si lo presentaban o no, o sea, le dijimos que sí, que lo presenten. Porque lo que pasa es que hay gente que tiene más de un título. Entonces, o sea, hay gente que es abogada y escribana, por ejemplo. Y bueno, entonces presenten los que son abogados, presenten los que son abogados y escribanos, presenten los dos títulos. Los que son, bueno, en cuanto a los
junior, el que es psicólogo y el que tiene algún otro título, presente. Los psicólogos o el que sea asistente social, o sea, los títulos que tengan, preséntenlos todos. Bien, no tengo más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la participación y por todas las preguntas. Me sentí muy a gusto que hayan preguntado, porque si no, como yo no les veo la cara, estoy hablando a una pantalla, me resultó muy gratificante todas las consultas que hicieron. Cualquier cosa, Recursos Humanos queda a disposición para evacuar todas las preguntas que quieran. Manden email a mesa de entradas, RRHH, o consulten algo puntual, pueden consultar al WhatsApp. Ahí Daniel, que está en mesa de entradas, por WhatsApp, les puede mandar la guía rápida esta que les decía, un pequeño resumen. Esta capacitación está siendo grabada, que también se la puede poner el link, se les puede mandar. Toda la información que sea necesaria. Lo que pedimos es que tengan paciencia, ¿no? Porque seguramente el lunes que arranca todo va a haber muchas consultas, pero no hay ningún problema, llamen, consulten, manden mail, que serán respondidos. No digo a la brevedad, pero van a ser todos respondidos. Bueno, muchísimas gracias y cualquier duda a su disposición. Hasta luego. Hasta luego, Josefina. Muchos agradecimientos. Bueno, gracias.